Hola, esta es la profesora Fenomenal de nuevo y ahora vamos a presentar el concepto de coeficiente de transferencia de calor. En realidad lo que nosotros deberíamos hacer es, si queremos conocer el perfil de temperatura, y con eso podemos nosotros obtener cuánto es el calor que está perdiendo. Imaginemos que en este caso tenemos una placa plana donde está pasando una corriente de aire sobre esta. El flujo de calor en la superficie lo podemos estimar a partir de la ley de Fourier, considerando gradiente de temperatura y la propiedad del fluido. Para obtener este gradiente, este perfil de temperatura, esta curva, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Resolver la ecuación de transferencia de calor. ¿Y qué necesitamos para resolver la ecuación de transferencia de calor? Necesitamos nosotros también conocer la velocidad, ¿cierto? Si no conocemos velocidad, no vamos a poder resolver esto. Entonces necesitamos resolver dos ecuaciones, la de Navier-Stokes y la de transferencia de calor, para obtener la velocidad, y con eso vamos a poder nosotros tener esta curva. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la velocidad de aproximación? Tenemos una placa caliente, una placa caliente que la estamos enfriando con el aire. Si aumentamos la velocidad de aproximación, el perfil de temperatura intuitivamente debería cambiar, ¿cierto? Si empieza a aumentar, ¿qué esperaríamos nosotros? Esperaríamos que tuviera un comportamiento de este tipo, que fuera como más abrupto el cambio. Lejos, va a seguir siendo la temperatura de aproximación, T0, pero el cambio va a ser más brusco si soplamos más rápido a que soplamos más lento. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Reescribir esto, resolver la ecuación de velocidad, resolver la ecuación de temperatura y obtener esta expresión. ¿Cómo nosotros podemos circunvalar esto? Ahí donde aparece una aproximación, que es el coeficiente de transferencia de calor. El coeficiente de transferencia de calor es una aproximación para conocer flujo de calor en superficie. ¿Por qué nosotros ponemos tanto énfasis en esto? Porque nos ayuda mucho en términos de ingeniería, y analizar la ecuación de transporte aparecen todos estos números dimensionales que podemos aprovecharlo para poder conocer un poco más sobre la ecuación de transporte. ¿Ya? Si nosotros tenemos esto, podemos nosotros, la siguiente definición es considerar que hay un coeficiente que va a modelar que va a ser proporcional a la diferencia de temperatura entre la superficie y el seno del fluido. De superficie menos T en el seno del fluido. Llamémoslo T infinito, temperatura muy lejos. Empíricamente, con fundamentos teóricos, uno puede darse cuenta que la misma expresión de H puede ser corregida con términos de velocidad vía Reynolds o con términos del Prandtl vía propiedades del fluido, para poder considerar la misma geometría una placa donde está pasando una velocidad de aire. Hay problemas que son más fáciles. Ya resolver la placa ya es difícil. Imagínense ustedes que tienen que resolver cómo se enfría una manzana. Rayos, encontrar eso es mucho más complicado, y por eso donde nosotros necesitamos otras técnicas para aproximar eso, y ahí donde viene la función del H. Entonces el H va a ser función de las propiedades del fluido, velocidad, propiedades del fluido y geometría. Vamos a expandir un poquito más en este H, ¿ya? Dejen escribir algo nuevo y estoy con ustedes. Lo que vamos ahora es considerar qué es lo que ocurre si nosotros tenemos una esfera caliente dentro de un fluido estancado. No hay velocidad y la esfera está suspendida siempre a la misma temperatura, caliente, TW. ¿Ya? Considerémoslo que esto es una abstracción, pero nos ayuda a entender un poco lo que ocurre con la transferencia de calor. Y lo que nos interesa es ver el campo de temperatura fuera de esto. Sabemos que la temperatura va a ser muy alta en la pared y va a ir convergiendo hasta que llegue a T infinito, ¿cierto? Si lo verificamos del centro de la esfera, vamos a tener nosotros lo siguiente: un perfil que decae de este punto, que va a empezar en TW y va a converger hasta un T del medio, el T en el seno fluido, ¿ya? Si nosotros queremos resolver esto, tendríamos que resolver la ecuación de calor. Lo que sí, antes de escribir la forma muy compleja y completa, podemos nosotros hacer algunos supuestos. Podemos considerar que la temperatura no va a variar con respecto al tiempo. De las tres coordenadas en coordenada esférica, la que vamos a ocupar, podemos considerar solamente radio, podemos considerar una simetría radial. Sé que esto es muy fuerte, no se enojen conmigo, pero va a ayudar a atender el problema y a reflexionar sobre algo importante. Si nosotros escribimos esta ecuación considerando eso, no vamos a tener el término del tiempo ni el término convectivo, sino solamente vamos a tener el término del laplaciano de temperatura, ¿cierto? Igual a 0.
Esto, si nosotros lo escribimos en coordenadas esféricas y considerando solamente componente radial, ¿qué es lo que nos daría? 1r cuadrado por ¿qué cosa? Por la derivada de r por r cuadrado de t en dr. Ya. Bien, tenemos nosotros depende de una sola variable, así que esto nos podemos cambiar a una variable, a una ecuación diferencial ordinaria. ¿Ven cómo de esta se simplifica considerando esto, esto, otro? Y de esto cambiamos de una ecuación diferencial parcial a una ecuación diferencial ordinaria. El 1 dividido por r cuadrado desaparece porque r es mayor que 0 para todo el intervalo y nos queda con la siguiente ecuación. dr, r cuadrado de t en dr. Lo que quiero es ver esta curva, igual a 0. Las condiciones de borde para este problema, ¿cuáles serían? Que para t, r igual a, para t igual a r, perdón, la voy a escribir acá mejor. Las condiciones de borde sería que para t igual a superficie va a ser igual a tw, y para t muy lejos, r tiende a muy lejos, va a ser igual t infinito. Integremos esta ecuación. La primera es súper fácil, nos queda r cuadrado de t en dr igual a una constante, la constante 1. Ya, recuerden que necesitamos 12 condiciones de borde para evaluar esto. Y la siguiente nos queda así r cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que integrar esto, ¿cierto? Entonces para integrar esto nos quedaría que el perfil de temperatura va a ser igual a esto integrado. Ya, voy a borrar el gráfico para tener un poco más de espacio. Sería igual a C1 menos C1 dividido por R elevado a menos 1, dividido por R, más una segunda constante de integración. Aquí para evaluar constante de integración donde entramos con las condiciones de borde. Esto es más fácil evaluar. Cuando R va a infinito, ¿cuánto nos valdría C2? T infinito, ¿cierto? Bien. Entonces nos quedaría la otra condición de borde, que es para cuando T vale R grande. Estoy abusando de la capacidad de borrar. ¿Y cuánto vale la temperatura ahí? Valdría TW. De esa manera podemos ver de que nosotros podemos despejar C1, ¿ya? Y podemos ver que la temperatura finalmente nos va a quedar como, la temperatura en función de la posición, nos va a quedar finalmente como igual a TW menos T infinito dividido por menos T infinito multiplicado por R dividido por R chico, ¿cierto? Más T infinito. Pueden darse cuenta de que esto cumple las condiciones de borde. Cuando R vale igual a R grande, esto se hace 1. Así de que nos queda TW menos T infinito, se cancela con el otro. Y cuando se va al infinito, este se hace 0 y nos queda solamente T infinito. Bien, tengamos esto en mente y veamos cómo nos queda la ecuación para tanto el calor que obtenemos con la ley de Fourier versus con la definición del coeficiente de transferencia de calor. ¿Ya? Si nosotros queremos ocupar la ley de Fourier, vamos a tener que calcular nosotros, voy a cambiar el plumón un poco para ser más didáctico, y deja reescribir la ecuación aquí al lado para que no nos distraiga. La ecuación sería T, en función de la posición, sería TW menos T infinito multiplicado por R dividido por R chico más T infinito. Si nosotros queremos ocupar la ley de Fourier, aquí nosotros vamos a tener que calcular el gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura, en este caso, sería dt en dr, porque es la única variable que está cambiando. Ahora tenemos que derivar esto. Si nosotros derivamos en esto, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría la derivada de esto, que sería menos r cuadrado. Entonces esto sería igual a menos tw por t infinito por r dividido por r elevado al cuadrado, signo más acá,
signo más acá, este cancela el otro signo menos, el de la derivada, por el k, me faltó incluir el k, y el T0 se va afuera, ¿ya? Recuerden que esto lo tenemos que evaluar nosotros en R igual a R, en la superficie. Entonces, si lo evaluamos en R igual a R grande, nos queda que la ley de Fourier nos daría K por TW menos T infinito dividido por R. Porque si lo evaluamos para R grande, nos quedaría esto, R dividido por R grande cuadrado, y se nos cancela uno de los términos. Muy bien. Ahora modelémonos con la transferencia de calor. Si nosotros modelamos con transferencia de calor, vamos a tener lo siguiente. El TS va a ser el TW, el calor a la superficie, y el T infinito lejos del fluido. Estos deberían ser iguales, lo que obtenemos con la ecuación de calor, con lo que obtenemos nosotros con el modelo de coeficiente de transferencia de calor. ¿Ya? Estos deben ser iguales, entonces si son iguales, los dos, deberían ser iguales, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar cuánto valdría H. H, ¿cuánto debería valer? Se simplifica esto y debería valer simplemente K dividido por R, para este caso que sería el caso final de una esfera en un medio estanco. No funciona bien, ¿cierto? Pero juguemos un poquito. Recuerden que nosotros como ingenieros de procesos nos gusta hablar en diámetros más que en términos de radio. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría... ¿Ya? Muy bien. Y podemos reconocer de que este número lo podemos separar de los otros parámetros y nos quedan algunos parámetros agrupados. Sería H por D dividido por K igual a 2. H por D dividido por K igual a 2. Este resultado es bien importante por varias cosas. Porque, en primer lugar, esto nos define un número dimensional muy importante que es el número de Nusselt. El número de Nusselt que nos va a ayudar a modelar el coeficiente de transferencia de calor. Y el otro resultado muy importante es que el número de Nusselt o el valor de H va a estar acotado por eso. Si nosotros empezamos a agitar y tenemos una componente de velocidad, va a haber mayor transferencia aún de energía. Entonces vamos a tener una componente adicional a esto. ¿Cómo lo podemos modelar esto nosotros? Podemos modelarlo de que el número de Nusselt va a ser simplemente función del número de Reynolds y del Prandtl en los casos más simples. En otros casos habría que considerar efectos como longitud de entrada, razón de aspecto, otras geometrías. Esto es muy importante que lo tengan en mente, el origen del número de Nusselt, que en realidad lo que hace es comparar cuánto es la transferencia de calor por el modelo de coeficiente de transferencia de calor por solo conductivo, por el lado del fluido, y que es acotado para un 2 para el caso de una esfera en fluido estancado, y por lo general el número de Nusselt va a ser en función de Reynolds, que nos va a dar el componente de velocidad, y el Prandtl, que nos va a dar la solución de la ecuación de energía. Eso sería, por favor, ténganlo en mente, no lo confundan con número bio, que lo vamos a ver después. Muchas gracias.